Si abriste este video, seguramente es porque estás planeando abrir una empresa. Lo que quieres es tener un negocio propio y darle forma legal para evitarte problemas en el futuro. Y si esa es la razón, déjame decirte que bien haces en razonar de esa manera. Bien haces en querer prevenir problemas, porque siempre es mejor prevenir que solucionar problemas en términos financieros, en términos emocionales y en muchas otras aristas que podríamos decir, y que si tú no tomas en cuenta, pues la verdad puedes terminar en problemas muy serios, en problemas financieros, legales, reputacionales y de muchas índoles. En este video lo que estoy haciendo es darte una clave sencilla, pero también certera, de cómo crear una empresa desde cero, desde el punto legal, que es mi área. No creas ni caigas con charlatanes que te dicen que son expertos en todo y que te van a coachear en todo, porque eso es una mentira, eso es una estafa. Siempre procura ir con profesionales en materia legal, en materia contable, en materia fiscal, en materia financiera, en materia de negocio. Pero olvídate de gente que no tiene conocimientos técnicos para poderte asesorar al crear una empresa. Todo este tema del emprendimiento ha estado muy de moda. Hay mucho estafador, mucho gurú, mucho coach que no tiene los conocimientos para darte elementos certeros. Yo he visto presencialmente cómo esta gente se dedica a asesorar, entre comillas, a los emprendedores o empresarios, y meten en problemas a la gente porque no tienen el conocimiento técnico. Así es que lo primero que debes de hacer es buscar asesoría profesional, no gente que no tiene conocimientos técnicos en el tema. Y a raíz de eso, hoy te voy a enseñar un pequeño fragmento de alguien que dice cosas en internet que no es cierto. Y cabe aclarar que no es una crítica en términos personales, sino en contra de lo que dice como argumento, porque puede incurrir en responsabilidad quien lo haga. Así es que sin más, voy a empezar a explicarte de una forma sencilla este tema y voy a tratar de ser lo más breve, lo más puntual posible para que esto te sirva como guía cuando tú vayas a crear tu empresa. Primero que nada, ¿crear tu empresa en 24 horas es posible o no es posible? La realidad de la creación de las empresas en México, y a partir de este momento quiero que te idealices con el siguiente elemento que te voy a dar. Es razonablemente imposible que puedas crear una empresa en 24 horas. Si tú has escuchado esto por parte de cualquier persona, de alguien que diga que sí es posible, que no sé qué tanto, olvídate de eso. Te está mintiendo, te está queriendo vender cursos, asesorías que no son técnicas y que yo creo que esas personas ni siquiera tienen en su radar o en su mapa las implicaciones legales que podría acarrear cometer errores por la celeridad y por no invertir en prevención. Justo lo que acabamos de decir, invertir en prevención. Ahora bien, primero que nada, descartemos esa idea para estar claros. Antes que otra cosa, cuidado, no pises terreno regulado. Antes de empezar tu negocio, antes de empezar tu empresa, fíjate que no estés captando recursos. ¿Qué es la captación de recursos? Significa que yo me dedique a pedirle dinero a la gente. Eso está prohibido. Dinero, si yo le pido dinero al público en general, está prohibido. No me puedo dedicar a eso. No lo puedo hacer a través de redes sociales. No puedo dedicarme a pedirle dinero a la gente en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Estos grupos de personas o publicidad de gente que te dice invierte conmigo, invierte conmigo, invierte conmigo. Eso es totalmente ilegal. Y tú mismo míralo en el 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 5 bis de la Ley de Fondos de Inversión. En fin, te podría citar mucha regulación donde está prohibido eso que hace mucha gente de estarte pidiendo dinero para invertirlo y darte un rendimiento. Eso es una prohibición. 2, fondos de inversión. No puedes hacer un fondo de inversión. Ni siquiera puedes utilizar la palabra fondo de inversión. Esta frase fondo de inversión está restringido únicamente para entidades financieras que requieren una autorización y todo un protocolo y todo un procedimiento para crearse. Operar fideicomisos. No puedes operar fideicomisos si no eres entidad financiera.
Venta de sustancias controladas. Imagínate lo que tú quieras, no se puede hacer. Hay unas que están controladas y hay otras que de plano están prohibidas. Y dedicarse a otorgar garantías. Yo no me puedo dedicar a otorgar fianzas, a otorgar seguros, a otorgar, por ejemplo, hipotecas. Si me quiero dedicar a eso, necesito ciertos requisitos peculiares que si te interesa, pues contáctame. Pero este video es únicamente para darte una orientación que no tiene ningún costo y que evidentemente te va a servir como manual simplemente para crear tu empresa. Pero te voy a hacer algunas precisiones a lo largo de esta presentación porque hay giros, hay objetos que, como te das cuenta en esta diapositiva, pueden requerir autorizaciones. Vamos a ver desde lo más simple. Primero que nada, mira estos 10 mitos que hay en torno a la creación de empresas y en torno a los negocios. El primer mito es que emprender es para todo mundo. Olvídate de esto. Emprender no es para todo mundo. Si tú tienes necesidades que cubrir, si tú tienes, qué sé yo, si tienes otras prioridades, emprender no es para todo mundo. Hay que entender que, sobre todo en los países de vías de desarrollo y en países subdesarrollados, el emprendimiento es carísimo y es de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque tener empleados es muy caro y hay poca base legal, y la base legal que hay es poco favorecedora tanto al empleado como al empresario. Porque no hay incentivos fiscales, porque requiere mucho capital al iniciar, porque no hay cultura de la legalidad, porque tú puedes tener grandes ideas, pero si no hay cultura de la legalidad, puedes caer con un estafador, con un fraude, con alguien que no te pague, y llegar a un juicio te puede salir más caro que haber creado tu empresa. Así es que emprender no es para todo mundo, depende de tus condiciones personales y particulares. No olvides nunca esto. 2. Poner una empresa es fácil, rápido y para todo mundo. Olvídate de eso. El charlatán que te venga a decir, emprende, sí, es para todo mundo, todos pueden ser millonarios, no es cierto. Ni todo millonario es empresario o emprendedor, ni todo emprendedor o millonario es empresario. Es decir, hay gente que no se dedica a los negocios y tiene muchísimo dinero. Y hay gente que se dedica, que tiene muchísimo dinero y tiene otras actividades. Por lo tanto, no caigas en esta falacia. Es muy difícil, sí, constituir, pero además mantener una empresa es muy difícil porque requiere hasta inteligencia emocional. Y esto nadie te lo dice, pero requieres inteligencia emocional. Y yo te diría inclusive que he conocido gente que requiere incluso ayuda terapéutica para poder llevar y sobrellevar la vida empresarial. Y esto es muy importante, lo que te dije al principio, no caigas con charlatanes, no caigas con gente que se mete con la mente humana sin conocer o saber de este tipo de temas. Mito número 3. Puedo dedicarme a lo que sea sin problema alguno. Falso. Hay actividades que requieren autorizaciones, como las actividades financieras y las que acabamos de comentar al principio en términos muy genéricos, con que tú tengas en mente que siempre que vayas a abrir un negocio, siempre te hagas la pregunta, ¿requiero autorización o no requiero? Si no lo sabes, consulta a tu asesor. Pero con que te hagas esa pregunta, ya me doy por satisfecho porque habrás aprendido algo ya hasta ahorita y en unos pocos minutos. El siguiente mito es que me puedo asesorar con un coach. Yo creo que sobran razones para decir por las cuales no debes de caer con este tipo de gente. Acude a un profesional técnico en la materia que te pueda ayudar, y si requieres algo emocional, ve con un psicoterapeuta, pero no con este tipo de gente. Número 5, y lo comento porque en los negocios se da mucho el coaching empresarial, así es que ten muchísimo cuidado. Número 5, no requiero capital para empezar. He escuchado gente que dice, tú puedes empezar desde cero, sin capital. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Todo negocio, sobre todo mercancías, productos, requiere un capital inicial. Que lo puedas obtener, eso es distinto. Ten cuidado con el endeudamiento, porque si te endeudas y no puedes pagar, y aparte toca pagar impuestos, empleados o colaboradores, ten cuidado porque te puede comer la deuda. No te recomiendo que te endeudes desde el principio. Por eso ten cuidado con quien te diga no requieres capital, etc. Ahora, hay servicios que no requieren tanta infraestructura. Desde luego que no es lo mismo un negocio de asesoría en tecnología, por ejemplo, donde yo soy el cerebro, a un negocio donde vendo, no sé, materia prima para cualquier cosa, autopartes, qué sé yo, sillas, mesas, lo que sea, computadoras. Entonces,
Todo negocio es distinto. La respuesta es relativa dependiendo a qué te vas a dedicar. Inclusive tu habilidad, tu conocimiento puede ser un capital intangible. Entonces toma en cuenta esto. Pero de que se requiere un capital financiero o intangible, que es tu propia mente y tu propia creatividad. Mito número 6. No existen riesgos de diversas índoles. Claro que hay riesgos. Quien te diga que no hay riesgos te está mintiendo. Hay riesgos fiscales, hay riesgos contables, legales, operativos, sistémicos, de mercado. Hay muchos tipos de riesgo, pero con que sepas que hay riesgos y no lo tomes a la ligera, con eso estamos bien hasta ahorita. El siguiente mito es que una empresa es parte de una ideología. Falso. La empresa tiene como finalidad, dependiendo su giro, por ejemplo, si es una empresa mercantil, comercial, lucrativa, tiene como finalidad lucrar. No es una ideología. No me gustaría que quien vea este video piense o confunda el hecho de que una ideología se puede mezclar con un negocio. Son cosas diferentes. Si bien es cierto que hay una forma de pensamiento en el asunto de los capitales, no es verdad que con ideologías vas a poder levantar una empresa o la vas a poder mantener en operación. Así es que yo ampliamente te recomendaría que tus ideologías las separaras de la empresa. Mito número 8. No necesito asesoría profesional previa. Me ha tocado ver en mi ejercicio profesional como abogado, sobre todo abogado de esta área, que la gente, los empresarios, piensa que, pues no invierto en asesoría porque no quiero pagar al principio o porque quizá no tengo dinero y lo quiero emplear para otras cosas. Falso, error. Debes de asesorarte antes de crear la empresa. ¿Por qué? Porque si tú creas la empresa sin haberte asesorado, ¿qué tal que esa empresa cueste mucho dinero mantenerla? ¿Qué tal que había otro camino, otra opción y por la falta de asesoría no la obtuviste y ya hiciste un gasto que no era necesario o que lo pudiste haber evitado? Entonces ten mucho cuidado. Yo te diría, siempre necesitas asesoría profesional y previo a crear tu empresa. Mito número 9. No vale la pena invertir en la prevención. Falso. Me dirías, oye, que esto no tiene que ver con el punto anterior. Es correcto, pero en México en especial hay una falta de cultura de la prevención. Por eso lo quise poner en especial y en particular. Invierte en prevención. Incluso ya cuando está echada a andar tu empresa, invierte en cómo vas a prevenir litigios de cualquier índole, por ejemplo, laborales, fiscales, administrativos, por ejemplo, de permisos. Imagínate que vas a poner un restaurante que debes de tener todo al día de establecimientos mercantiles, de venta de alcohol, por ejemplo. Todo esto es prevención y créeme que te va a salir más barato que irte a un litigio compositivo de una controversia, ¿no? Y mito número 10. No cuesta mantener una empresa. Como te habrás dado cuenta, si llegamos a este mito número 10, es porque te habrás dado cuenta con los puntos anteriores que todo implica una inversión. Claro que necesitas capital. Ahora entiendes por qué necesitas capital para invertir. Claro que hay empresas que requieren menos capital, giros que requieren menos capital. Por ejemplo, una sociedad de servicios requiere mucho menos capital que empezar a crear una entidad financiera. Claro que eso es verdad, pero de que se requiere algo al inicio, en términos de capital. Ahora bien, siguiente aspecto, ubica tus asesores. ¿Qué asesores necesitas? Porque ya te dije que los necesitas. Ahora te voy a decir cuáles son los que requieres. Primero, asesores legales. ¿Quiénes son? Abogados, pero abogado especialista en corporativo, en derecho financiero o derecho regulatorio. ¿Qué es esto? El que ve empresas, el que te redacta estatutos, el que te recomienda reglas claras en la empresa, gobierno corporativo, compliance, por ejemplo, fiscalista, por ejemplo, también. Estos abogados son los indicados, no necesariamente el que se dedica a postular, o sea, el que lleva litigios, no el que se dedica, por ejemplo, a temas, por ejemplo, ambientales. ¿Por qué razón? Porque estamos en la etapa de la constitución. Solamente si tu empresa va a tener una incidencia directa con temas ambientales, ahí sí consulta a un abogado ambientalista.
pero al final estamos en temas legales, no pierdas de vista eso. Entonces, si tú quieres centrarte para crear correctamente con base legal tu empresa, definitivamente busca abogados corporativos, abogados que se dediquen al mercantil, no tanto al litigio, sino al aspecto de la prevención, redacción de contratos, redacción de estatutos y todo eso. Y obviamente notarios y corredores. Pregunta, ¿el notario y el corredor te pueden dar esa asesoría? Sí. Segunda pregunta, ¿suelen hacerlo? No. Por eso yo separo y mejor te recomiendo consulta a un abogado y después constituyes tu empresa ante notario o corredor. Deberían de hacerlo, pero no es una regla absoluta. En la mayoría de los casos los notarios y corredores no dan esta asesoría. Deberían de hacerlo, pero desgraciadamente la realidad no es así, con excepciones desde luego, también es verdad. Asesores contables. Debes de tener un asesor desde el inicio, desde antes de crear la empresa. ¿Por qué? Porque él te puede recomendar ciertos aspectos que te van a hacer coadyuvar con el abogado. Por ejemplo, el contador le va a decir al abogado, oye, ¿qué tipo de empresa le recomendaste al cliente? Ah, fíjate que le recomendé una sociedad anónima. Ok, entonces implica estar acumulando impuestos mensualmente, hacer declaraciones mensuales, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una coadyuvancia entre contador y, por ejemplo, abogado. Siguiente, fiscalista. De pronto hay empresas que requieren una asesoría fiscal más especializada. El contador a veces es fiscalista, pero no son lo mismo. Esto es muy importante decirlo. Si tú requieres una planeación específica por tu giro, yo te recomiendo que también tengas un asesor fiscal. También un asesor financiero para los números, para las proyecciones financieras y sobre todo si vas a vender un proyecto, vas a invitar inversionistas, no puedes vender humo, no puedes vender números al aire, es una irresponsabilidad y te puedes meter en un delito de fraude genérico, de fraude específico o de administración fraudulenta, entre otros. Por esa razón te quiero decir que si no tienes estados financieros, si no haces proyecciones serias, entonces estás vendiendo humo nada más. No puede ser que yo venda o invierta o considere inversionistas, mejor dicho, para invitarlos a invertir en mi empresa sin números reales, sin bases sólidas. Quien lo haga sin esto te está estafando. Si te dedicas a algo regulado, busca un abogado especialista. Ejemplo, si quieres crear una SOFOM, una entidad financiera, busca un abogado. A los que nos dedicamos a esa rama, busca un abogado que sepa de Conducef, de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de obtener autorizaciones, vistos buenos, registros. Entonces, este tipo de abogado, que tiene que ser un abogado de esta viñeta de cosas reguladas, es muy especializado, y los que nos dedicamos a eso, porque yo me dedico a esa rama, sí tenemos que ver esto aparte del corporativo. ¿Sí? Y por último, tu asesor de negocio, ¿no? Y ahí toma en cuenta lo que dice entre paréntesis, ya eso es la esencia de tu negocio, que sale de mi rama, que ya yo soy abogado, ya te lo dirá un experto en el negocio, o si es que no lo eres tú mismo, ¿no? Por otro lado, ¿qué aspectos debes de considerar? Porque quizá ahorita estés medio perdido y digas, oye, pero a ver, me atacas por aquí, por acá, por allá, por arriba, por abajo. A ver, no te preocupes. Los umbrales, los elementos que debes de tener en tu mente cuando vayas a crear una empresa para estar, al menos de inicio, bajo una base sólida en términos legales es, obviamente, la asesoría legal, todo lo que tiene que ver con lo que ya platicamos de constitución de empresa, notario, abogado corporativo, todo ese tipo de temas. Temas jurídicos. Contable fiscal, ya lo dijimos. Propiedad industrial, tu marca, tu eslogan, tu nombre comercial, tus patentes, todo ese tipo de temas van en propiedad industrial. Si te fijas, van de la mano. Ahorita te voy a decir cómo y dónde. Después, protección de datos personales, porque tu empresa va a recabar datos personales probablemente, así es que debes de tener un aviso de privacidad. Esto nadie te lo dice. Si tú te das cuenta, todos los asesores, bueno, no todos, con excepciones, ¿verdad? O muchos orientadores se van de corrido y se les olvida el tema del aviso de privacidad. El INAI te puede multar si no tienes aviso de privacidad. Entonces no te preocupes, la página del INAI te ayuda a crear un aviso de privacidad. Es muy fácil, tú mismo lo puedes hacer. Y PLD. ¿Qué es el PLD? Prevención del lavado de dinero. Aquí hay varias opciones. Puede ser que por tu giro caigas en una actividad vulnerable, como que venta de inmuebles, blindaje, apuestas, casinos, joyería, otro tipo de servicios. Pero este tipo de empresas requieren tener permanentemente una supervisión de la UIF para efectos PLD. ¿Por qué? Porque la ley lo establece así. Punto. Ahora bien, entidades financieras, desde luego. Y hay veces en las que no necesariamente estás en una de esas actividades.
pero tienes otro tipo de regulación en términos de que no puedes usar el efectivo para todo o hay umbrales. Entonces, con que sepas que hay sectores que están supervisados para efectos PLD, que son puntualmente los que están en la ley, no todos, de hecho solamente son unos cuantos, pero están regulados en el 17 de la ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ahí los puedes ver. Todo lo que no esté ahí no es sector supervisado para efectos PLD. Ahora bien, pero toma en cuenta además que el límite del dinero en efectivo también está en esa ley. Entonces toca tener cuidado con cuánto dinero vas a utilizar en efectivo. Entonces, estos umbrales, hasta ahorita con esos umbrales estás en una buena base jurídica para poder arrancar con tu empresa. Ahora bien, vámonos a lo particular y te digo que quiero ser muy puntual. Primero, ya que tienes esto en la mente, ahora bien, hazte unas preguntas. Primero, ¿por qué quiero una empresa? Y no me voy a meter en términos filosóficos de por qué sí, por qué no filosóficamente. Pregúntate si lo puedes hacer tú mismo por propio derecho, que claro, la responsabilidad cae sobre ti y vas tú directo. O sea, vas tú sin protector, sin protección, sin bloqueador solar. O sea, vas tú directamente. ¿Por qué quiero la empresa? ¿Necesito socios o no los necesito? ¿No podría ser yo con actividad empresarial? Entonces, plantéate todas estas preguntas. ¿Por qué estoy pensando en una empresa? ¿Porque quiero un velo corporativo? ¿Porque quiero dar la impresión de una estructura? Es válido, se puede hacer. Pero hazte la pregunta del por qué. Anótalo. Número 2. ¿Qué quiero hacer con la empresa? Es decir, el giro, el objeto social, la dedicación de la empresa. Y enlázalo con la primera pregunta. No me vayas a pisar terreno regulado. Es decir, si se te ocurre decir, oye, fíjate que quiero dedicarme a los inmuebles, pero resulta que quiero levantar dinero de la gente, inversionistas, problemas. Primero, ¿por qué? Porque dedicarte a los inmuebles es actividad vulnerable de la ley antilavado. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero tendrás supervisión, no requieres autorizaciones, pero tendrás que estar trabajando en dar avisos a la UIF. Nada más por dedicarte a la venta de inmuebles. Siguiente punto. Si quieres levantar dinero de la gente, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque dijimos que es terreno prohibido, terreno regulado, captación de recursos. No lo hagas. Entonces tendrás que obtener inversión privada, pero no del público en general. Este es un tema aparte, tengo videos de este tema, pero es un ejemplo. Si me dices, me quiero dedicar a vender sillas, no hay problema. Tu asesor te va a dar palomita verde y adelante con el siguiente paso. Es muy sencillo, si te das cuenta. Ahora bien, ¿cómo saber si una actividad es regulada? Tu asesor te lo va a decir. Pero la primera o de las primeras diapositivas que te puse en términos de cuidado, no me pises esto, sino regresa al video, no hay ningún problema. En términos genéricos es eso, pero tu asesor te puede ayudar con ese tema. Siguiente, ¿cuánto capital tengo? ¿Por qué? Porque hay actividades que requieren más capital que otras, desde luego. Por ejemplo, me quiero dedicar a prestar dinero. Yo como persona física me puedo dedicar a prestar dinero. Hay mucha gente que cree que no, pero sí me puedo dedicar a prestar dinero yo. Una SADCB normalita, ¿se puede dedicar a prestar dinero? Sí, pero implica un costo un poquito más elevado que hacerlo yo, aunque claro, con otros beneficios, como la protección empresarial, ¿no? Subimos otro escalón. SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, se dedica a prestar dinero por default, pero cuesta mucho más mantenerla. Fíjate cómo los tres casos, la persona física, la SA y la SOFOM, pueden dedicarse a prestar dinero, pero los costos son diametralmente opuestos y diametralmente diferentes. Entonces tu asesor es el que te va a decir, pero tú hazte la pregunta, ¿cuánto capital tengo para esos fines? ¿Sí? Y depende a lo que te quieras dedicar. Siguiente, ¿con quién pienso hacerlo? ¿Necesito socios? ¿No necesito socios? ¿Necesito inversionistas? Esto me va a decir el tipo de empresa. Todo esto, si tú lo vas anotando y se lo das al asesor, todo esto le da elementos para darte la mejor opción jurídica para poder crear la empresa. Y contable y fiscal, desde luego, ¿no? ¿Cuánto capital pienso reunir? Es decir, ¿me voy a quedar fijo y me voy a quedar seco, parado en un capital o voy a ir incrementándolo? Esto me va a dar elementos para decirte qué empresa sí o qué empresa no. Y cómo reunir el capital, porque el procedimiento también es todo un arte, ¿sí? ¿Requiero inversiones? Esto también me va a decir qué tipo de empresa. No es lo mismo levantar inversión privada, porque nunca del público en general, cuidado con esa... es decir, mira, para acabar pronto,
Cuando tú escuches la palabra inversión del público en general, foco rojo, no lo puedes hacer. Inversión privada de personas determinadas, sí lo puedes hacer. Por ejemplo, yo no puedo pedirle inversión al público en general a través de una página web. No lo puedo hacer, está prohibido. ¿Le puedo pedir inversión a Juan, a Luis, a Pedro? Sí lo puedo hacer porque son personas determinadas. Sencillo. ¿Con quién pienso contratar? Esto es una pregunta muy importante porque si tú vas a licitar ante gobierno o empresas privadas, puede que te pidan ser una sociedad anónima. Entonces, todo esto, fíjate cómo vamos reuniendo elementos. ¿Qué relaciones públicas tengo? Esto es importantísimo para el giro de tu negocio, ¿sí? Ahora bien, plantearte estas preguntas son determinantes para el éxito de tu empresa. Créeme que como asesor jurídico en esta materia, a lo largo de 15 años que tengo de ejercicio profesional casi, te puedo decir con toda franqueza que el 90% de los clientes, de los empresarios, no se hacen estas preguntas antes y ¿qué crees? Terminan volviendo conmigo en el mejor de los casos para solucionar el problema y ver de qué manera se puede hacer con el menor costo posible o bien terminan tronando. Así es que de ti depende hacerte estas preguntas para que el asesor o los asesores te puedan ayudar y no caigas en este fenómeno. Para eso estamos haciendo este video, porque de hecho este video te va a ayudar como guía para poder hacer todo lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, no puedes hacer una empresa solamente por emprender, acuérdate, porque imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que a ti te gusta manejar rápido. Yo te preguntaría, ¿manejarías rápido en el periférico norte, aquí en Ciudad de México o en el Estado de México, a las 9 de la mañana en un Lamborghini o en un Ferrari? Pues claro que no. No se puede hacer eso. Yo te preguntaría, ¿manejarías rápido a 180, 200 kilómetros por hora sobre el Paseo de la Reforma, aunque no haya tránsito? La respuesta más sensata sería que no. Si quieres correr un Ferrari, tienes que irte a un autódromo, a una pista para eso, porque si lo haces en otro lugar no indicado, te vas a estrellar y te vas a matar. Entonces, aquí pasa lo mismo, emprender no es para todo el mundo. Una empresa es un vehículo al cual si tú te subes sin las precauciones, pues ¿qué crees que va a pasar? Te vas a estrellar. Por eso, emprender no es para todos. Olvídate de la gente que te dice que sí. Ahora bien, puntualmente, ¿qué necesito? Fíjate, lo que estoy haciendo es irme de lo general a lo particular. Primero, base legal. De nada te servirá tener un proyecto, modelo de negocio, estrategia, si no le das base legal. Yo te preguntaría, ¿ya trabajaste en tus números, con socios, con inversores, con lo que tú quieras? Ok, ¿y la empresa, hijo? ¿Y la empresa? ¿Y dónde están los estatutos? ¿Dónde están las reglas claras? ¿De qué me sirve tener $1,000,000 si no tengo la transparencia jurídica para poder canalizar ese recurso? Y hay muchas formas de hacerlo. Por eso, dar ideas al aire, dar ideologías, conceptos vagos, no sirve de nada. Primer punto, hay que darle figura y base legal, ¿sí? Segundo, base financiera. Ya tenemos la base legal. ¿Por qué primero la legal? Porque si la financiera no tiene base legal, es peligrosísimo. Puedes caer en un fraude, en una estafa. Entonces, por eso, vamos a darle base legal. Ahora sí, nos metemos con el tema financiero y le damos caudal a la base financiera. Y contable fiscal. ¿Por qué? Porque una vez que se echa a andar, entonces necesitamos darle tratamiento contable y fiscal a esos centavos, a ese tema financiero. Claro que los tres requirieron la asesoría previa. Vamos paso por paso. Esto es muy importante que lo consideres. Base de negocio, eso ya te corresponde a ti, eso ya tú le sabes a tu negocio, ¿no? No sé, es que aquí no lo puedo decir porque pueden ser inmuebles, libros, sillas, autopartes, tecnología, sector financiero, el que tú me digas, ¿no? Cada uno requerirá comentarios particulares. Y la base de riesgos, obviamente es muy importante que midas tus riesgos, ¿verdad? Porque hay riesgos de mercado, sistémicos, operativos. A ver, sencillo, ¿qué es un riesgo de mercado? Lo que le atañe solamente a tu giro. Por ejemplo, te dedicas a la telefonía, imagínate que de pronto viene una reforma en telecomunicaciones y te dan en la torre. Imagínate que te cierran fronteras y te dedicas al aguacate. Te cierran fronteras y le dan en la torre a tu giro. Eso es un riesgo de mercado. Riesgo sistémico. Se cae el dólar, se cae el peso. Hay una devaluación, una crisis tipo Lehman Brothers del 2008. Eso es un riesgo sistémico. Un factor internacional o nacional ajeno a las partes, ¿no? Y operativo. En el transcurso de me faltaron abogados,
no tuve asesoría contable, fiscal, no tuve asesoría financiera y quebró el negocio. No por temas de mercado, no por temas sistémicos, sino por una operación deficiente. Esos son los riesgos que deberías medir y hay gente especializada en ello. Ahora bien, la otra pregunta, ya ahorita te preguntarías, vaya, ¿qué tipo de empresas puedo crear? Hay muchas en el ordenamiento mexicano. Me voy a restringir solo a algunas. No son todas las que están, ni están todas las que son, como dicen por ahí. Entonces me voy a ir sencillo a las más comunes que te van a servir a ti. Primero, la SADCB o SA solita. ¿Qué significa SB? De capital variable, que puedo modificar el capital de una forma sencilla, entre comillas. Si es de capital fijo, ahí se queda. Y para moverlo me va a costar dinero. ¿Sale? Ahora bien, ¿para qué me sirve una SADCB? Me sirve prácticamente para cualquier giro en términos de actividad, de objeto social. Eso no me lo dice la SA propiamente. Cuando tú veas una SA, prácticamente se puede dedicar a lo que sea. Te tocaría ver el objeto social para saber a qué se dedica o darte una idea por su denominación social. Pero toma en cuenta que cuando tú veas SA, no es forzosamente esto o esto. No. Se puede dedicar prácticamente a cualquier giro para efectos prácticos. Está hecha para capitales. La SA está hecha para meterle dinero e incluso está hecha para que entren y salgan accionistas, para flujos de capitales. No necesariamente lo puedes limitar, pero está hecha para eso, ¿sí? Por eso tiene acciones que circulan entre varias personas. Nunca al público en general, recuerda, pero está hecha para que circulen las acciones. Eso es una SA, por eso se llamaban anónimas. Bueno, se siguen llamando así, pero ya no son anónimas porque las acciones son nominativas. Siempre sabes quién es el accionista, pero a lo que voy es que se llamaban anónimas porque las acciones circulaban sin importar quién las tuviera. Por eso era de capitales, ¿no? Sirve para dar transparencia. Una SA te sirve para poner reglas, darle gobierno corporativo, para ponerle temas en el consejo de administración o transparencia al administrador único. La SA sirve para dar estructura, para capitales, flujo de accionistas. La SAPI de CB te sirve prácticamente para lo mismo, igual que la SA en términos de giros, se puede dedicar a lo que sea mientras no esté prohibido. Flujos de capitales también inversión privada, tampoco público en general. Seguimos en temas de inversión privada, esto no lo pierdas de vista. El hecho de que sea SAPI no quiere decir que pueda captar recursos, siempre inversión privada, siempre personas determinadas, nunca al público en general. Sirve también para dar transparencia. ¿Cuáles son las diferencias? Tengo videos de esto, no lo voy a detallar tanto, pero se diferencia frente a la SA, la SAPI, en términos de que los derechos de minoría en la SAPI son más pequeños. Es decir, necesitas menos acciones para hacer valer ciertos derechos. Eso es un derecho de minoría. En la SA requieres más acciones para ejercer ciertos derechos o conjuntar accionistas para ejercer esos derechos. Van por porcentaje. En la SAPI puedo diferenciar derechos económicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el 50% y tú tienes el 50%, yo puedo ganar el triple que tú, a pesar de que ambos tenemos el 50%. Esto en la SA no se puede hacer propiamente o sería muy complicado. Si tú quieres hacer este tipo de diferencias entre accionistas, ahí sí te recomiendo la SA. A la SAPI también otra diferencia es que le puedes dar gobierno corporativo de SAP, de CB. Es decir, le puedes meter una estructura interna de gobierno corporativo por ley diferente a la SA. Esto es un tema muy particular que si te interesa déjamelo aquí abajo porque requiere un video específico. Y suscripción de acciones propias, que esta es una operación que solamente en ciertos casos vas a ver y que no voy a ahondar, pero esas son las diferencias fundamentales de la SA frente a la SAPI. Sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SDRL. En giro, prácticamente igual que la SA. En responsabilidad es igual que la SA, se limita la aportación del socio, inclusive para efectos fiscales. El socio responde hasta el límite de su aportación, pero la diferencia es que la SDRL no está hecha para que fluya el capital. Está hecha para que permanezcan los socios. La SDRL te protege más de una entrada y salida de socios. No quiere decir que no pueda haber entrada y salida de socios, pero no está hecha para eso. Si tú quieres crear, por ejemplo, una empresa familiar entre hermanos, entre padres e hijos, y tienen un fin lucrativo, pero que quieren dejar el capital ahí y con los mismos socios de confianza, haz una SDRL. Si tú lo que quieres es levantar capital y moverlo, haz una SADCB. Si quieres darle un poquito más de sofisticación por esto de aquí,
haz una SAPI de CB. ¿Ya viste qué fácil es? Ahora, la SDRL no tiene acciones. ¿Cuál es la diferencia? Que la SDRL, como te acabo de decir, al no tener acciones, busca que el capital se proteja y que los socios se protejan, porque las partes sociales de los socios no están hechas para circular. En cambio, en la SA te dice, no hay bronca, no me importa mucho quién sea el accionista, a menos de que así lo pongas en los estatutos sociales. La SA te dice, mira, mientras entren y salgan capitales, adelante. Por eso la acción sí circula, a diferencia de la SDRL. Esto se redacta en estatutos, por eso te digo que sí requieres un asesor. Sociedad civil, esta me sirve para servicios profesionales casi siempre, o servicios en general. Oye, voy a dar servicios como arquitectos, como ingenieros, abogados, contadores. Te sirve una SC. No es lucrativa como la SA, como la SDRL, como la SAPI, no es lucrativa. No es un agente económico para efectos legales, no se mete en temas de competencia económica para efectos legales, pero sí puedo cobrar lo que yo quiera. Por eso se dice que tiene fin económico. Ejemplo, la SC te sirve para poner un despacho de abogados, un despacho de artesanos, por ejemplo, de artistas, no sé, que no sea altruista nada más, ¿no? Que sea como, sí quiero ganar mi dinero ejerciendo un servicio. Eso es una sociedad civil. Ahora, ¿puedo cobrar muy caro? Sí, desde luego que sí. Tú puedes cobrar $1,000 la hora y ser sociedad civil. Oye, ¿eso no es lucrar? No, es un fin económico para fines legales. Ya sé que puede parecer lo mismo, pero para fines legales no es lo mismo, ¿sí? Entonces, puedes cobrar lo que tú quieras, pero se dedica generalmente a servicios, aspectos económicos, donde sí busco ganar mi dinero, pero no busco ser un agente económico competitivo en términos de competencias, monopolios, todo ese tipo de cosas, producción de servicios, tráfico de mercancías, tráfico legal, obviamente. ¿Te das cuenta cómo es muy diferente? Para eso están las otras que vimos en la diapositiva anterior. Asociación civil. Aquí no hay fin económico, no hay fin lucrativo, no hay especulación, no hay competencia en el mercado. Es para un fin altruista o asistencial. Nada más. Oye, quiero rescatar museos. ¿Por qué? Porque tengo un interés legítimo en ello. Y aparte puedo deducir impuestos. ¿Por qué? Porque podría ser que la AC sea donataria autorizada. Esto es que haces tu trámite en el SAT, antes de ir ante notario, te autorizan tus estatutos y te conviertes en donataria autorizada y emites comprobantes deducibles para quien done dinero. Esto solamente se puede hacer en asociación civil con el SAT. Entonces, la AC sirve para eso. Ahora, pregunta, ¿eso significa que no puedo ganar nada? No, desde luego que te pueden asignar un sueldo, como asociado inclusive. Los asociados son un grupo de personas que pueden ser excluidos por determinadas causas que tú pactes desde los estatutos. Entonces, la AC sirve para fines asistenciales, para rescatar alguna causa, fomentar algo por simple altruismo. Pero no olvides que claro que puedes cobrar un sueldo. La diferencia es que cuando mates la asociación, o sea, cuando la liquides y la disuelvas, el patrimonio no regresa a ti como en las otras, como en la SA, como en la SDRL. Aquí se tiene que ir a otra asociación del mismo giro. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa sirve para realizar actividades de producción, ¿no? Algo, por ejemplo, tipo Pascual, para vender jugos, para vender artesanías, por ejemplo, distribución y consumo de bienes y servicios. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay igualdad entre todos. Aquí no hay nada de que como yo soy el mero fundador, como yo tengo acciones privilegiadas o acciones especiales de determinada serie, yo gano mucho dinero frente a los minoritarios. No. En la cooperativa haz de cuenta que estamos frente al comunismo. En la cooperativa todos tenemos derechos iguales, obligaciones iguales, en igualdad de condiciones, inclusive de género. Entonces no está hecha para el flujo de capitales. Digamos que es la empresa más democrática que hay, pero la desventaja que tiene es que pues no está hecha para que fluyan los capitales. Está hecha para permanecer, sí para producir, de pronto sí para obtener una ganancia económica, pero democráticamente. Aquí nada de que yo gano mucho y tú ganas poco. Haz de cuenta, si lo quieres entender así, la SA y la SRL son sociedades capitalistas, mientras que la sociedad cooperativa es una sociedad socialista. Es una empresa socialista, por decirlo de alguna manera, para que lo entiendas de una forma sencilla y simplista. Ahora bien, ¿qué tipos de empresas
Me faltaba esta, perdón. Sociedad por acciones simplificada. Seguramente has escuchado de la SAS. Esta te va a servir para temas lucrativos. Esta sí va a ser competencia en el mercado. Si es mercantil, si es especulativa. Ventajas puede ser de un solo socio. Ventaja es que no requiere notario. Te ahorras el gasto notarial, te ahorras el gasto ante corredor. Desventajas. No puedes exceder 5 millones. Si no vas a excederlo, te recomiendo una SAS. Por ejemplo, si quieres hacer un negocio tú solo, lucrativo, pero tú solito y no tienes mucho capital, haz una SAS. Haz una SAS, te ahorras el gasto notarial, no requieres otro accionista y la puedes crear en internet. Ahorita te voy a decir cómo, de una forma rápida del portal de economía. Entonces, fíjate, ahí está el tema. Ahora, ¿la puedo usar para flujos de capitales? No. ¿Para levantar capital? Tampoco. No es que sea imposible, pero no lo veo idóneo, porque aparte vas a rebasar 5 millones, probablemente, no necesariamente, ¿no? Tiene limitaciones corporativas, esto es que no puedes ofrecer un gobierno corporativo en una SAS. Si ya quieres sofisticar y subir el escalón, yo te recomendaría que mejor crearas una SADCB. Entonces, estas son las ventajas y desventajas. A mí me gustan mucho las SAS, porque sirven para el pequeño empresario y para el microempresario. Aquel que no quiere gastar en notario, aquel que no quiere gastar en invertir en varios inversionistas, en conseguirse un socio casi de papel que lo necesito para crear una SA porque la SA requiere 2 accionistas. La SAS te lo soluciona. Te lo soluciona y te dice, con un socio por internet sin notario puedes crear tu empresa. Y sale inscrita en Registro Público de Comercio con costo 0. Por eso me gustan estas empresas. Aunque cabe aclarar que es para negocios pequeños, ¿sí? Documentos genéricos. Ahora sí, vamos aterrizando cada vez más. Si te das cuenta, voy aterrizando cada vez más y más. Documentos genéricos. Cuando tú vayas a crear tu empresa, ¿qué necesitas? Ten a la mano rápido. Bueno, no rápido, sino para entenderlo simplistamente. Identificaciones oficiales vigentes. Generalmente te van a pedir pasaporte o INE. Los otros no, solamente pasaporte INE, tenlos a la mano vigentes, ¿sí? RFC, vete a dar de alta en Hacienda si no lo tienes, antes de ir ante notario. Yo te recomiendo que tramites tu RFC, comprobante de domicilio a tu nombre, preferentemente no mayor a 3 meses, actas de matrimonio e identificación de tu cónyuge, si estás casado, ve preparando todo esto. Pasaporte y FM, forma migratoria si eres extranjero, sí lo puedes hacer siempre y cuando tengas pasaporte y forma migratoria. Correo electrónico, tenlo a la mano si no tienes, saca uno. Me ha pasado con clientes ya ancianos, a veces no tienen correo y tienen que tramitarle uno. Número telefónico, te lo va a pedir el notario probablemente. Tu CURP, tramítala en la página de la Segov. Y poder, en su caso de que vayas representado o vayas a representar a alguien, ¿no? Y yo te recomiendo adicionalmente lo que está aquí abajo. Ve preparando un domicilio probable, fiscal y de donde esté la empresa. Puede ser el mismo o puede ser diferente, ¿sí? Velo preparando porque puede que te lo pregunten, pero para que cuando llegues a Hacienda ya tengas algo preparado con tiempo y puedas agilizarlo lo más posible. De este lado tenemos documentos genéricos para los administradores. Este anterior, es para accionistas. Ahora, ¿qué requieren los administradores? Igual, identificaciones, RFC, comprobante de domicilio, pasaporte y FM si es extranjero, su correo, su número telefónico y su CURP si es mexicano o si es naturalizado. Mexicano naturalizado, ¿no? Ellos no van a firmar ante notario, a menos de que a la vez sean administradores y sean accionistas o socios. Pero alista esta documentación respecto de los administradores. Del comisario, que es el que vigila al administrador, en ese SADCB no requieres nada más que su nombre únicamente. Para la empresa, ¿qué necesitas reunir de documentos para tu empresa? Primero, alista tu autorización de denominación social, que la tramitas en la Secretaría de Economía. Ahorita te voy a decir cómo. Es gratis y tú la tramitas. No permitas que te cobren por esto, a menos de que tú quieras pagar porque alguien te lo haga. Bueno, pues lo puedes hacer, ¿no? No tiene nada de malo, pero tú lo puedes hacer. Redacta tu giro, tu objeto social. ¿Qué es el giro? Es el objeto, ¿sí? Eso, cuando un abogado te diga objeto social, es el giro. Redáctalo en blanco y negro y el abogado le debe de dar la forma. Redacta las reglas de la empresa. ¿Cuáles son las reglas más básicas de la empresa? Porcentajes de acciones. ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tienes tú?
¿Quién administrará y qué poderes tendrá? O sea, si yo tengo administradores, ¿quién puede firmar contratos? ¿Quién puede firmar venta de activos? ¿Quién puede firmar cheques? ¿Quién puede firmar pagarés? ¿Quién va a abrir la cuenta bancaria? ¿Quién va a abrir el RFC? Si tú memorizas o anotas eso, eso es las facultades que le darás a tus administradores. Candados para entrada y salida de accionistas. Yo te diría, redacta las reglas de la empresa en términos de, oye, quién puede entrar, quién puede salir y cómo. O sea, cuáles son las reglas para que este accionista que tengo aquí al lado se salga, o para que yo le venda, o para que yo me salga. Esas reglas ponlas muy claras y el abogado le va a dar la forma. De este lado, ¿quién vigilará la administración? El comisario. Y lo puedes sofisticar lo más que tú quieras. Hay empresas que tienen comités de auditoría, como una SAPI con régimen de SAF. Si te interesa el tema, déjamelo aquí para hablarlo en un tema separado, en un video por separado. Reglas para liquidar la empresa, o sea, qué se distribuye a cada quien en cuanto se liquide, se mate la empresa. Y las otras que te recomiende tu asesor, y piensa en el capital social inicial. Ya no hay capitales mínimos por ley. El capital mínimo inicial es el que tú quieras, el que tú pongas en tus estatutos al inicio. Solo toma en cuenta que deben de ser recursos bancarizados. Si excedes 333.840 hasta el día de hoy, 13 de febrero del 2023, son UMAS. Y la ley antilavado te establece que no puedes crear empresas aportando dinero en efectivo con más de esta cantidad. Si tú rebasas esta cantidad, no puede ser en efectivo. Tendría que ser en cheque o por transferencia electrónica. ¿Cuándo se van a dar cuenta de esto? Cuando vayas ante notario o ante corredor. Ahora bien, el capital social inicial no es que esté en una cuenta bancaria. Cuando tú vayas ante notario o corredor, el notario o corredor no te va a decir, a ver, enséñame la cuenta donde está este capital. No te lo va a preguntar. Esto ya depende de tus balances, de que se hayan pagado las acciones contablemente, financieramente. Pero jurídicamente, para crear tu empresa, nadie te va a preguntar. Si tú vas ante notario y dices que mi capital social mínimo inicial es de 1,000,000 de pesos, así se constituye. El tema va a ser cómo lo vas a empatar con los estados financieros, de cómo vas a decir, oye, ¿de dónde saqué esa cantidad para capital inicial, ¿no? Entonces, digamos que jurídicamente solamente significa que tú te obligas por esa cantidad. Ahí está la responsabilidad limitada de este tipo de empresas. Entonces, cuando tú digas, aporto tanto capital, no lo tengo que demostrar necesariamente, a menos de que sea por temas de prevención de lavado, por límites de efectivo. Pero por temas jurídicos no lo tengo que comprobar. Pero lo que estás diciendo es que tú te obligas a responder por las deudas de la empresa hasta por esa cantidad. Entonces ten cuidado con eso. Ejemplo, la empresa tiene 20 millones de pesos de capital mínimo inicial. Yo suscribo 10 millones y mi socio suscribe 10 millones. La empresa responde por 20 millones. Si no alcanza para pagar sus deudas de cualquier tipo, yo respondo con mis bienes hasta por 10 millones. Eso significa este tema del capital, en términos legales. Propiedad industrial, imagínate que ya creaste tu empresa. A ver, hay varias opciones. Primero que nada, es un paso muy importante porque ya creamos la base legal. Ahora, la ostentación frente a terceros se llama marca, aviso comercial o eslogan, nombre comercial y patentes. Ejemplo, marca es Bimbo. El logotipo es el osito. Signo distintivo es Bimbo, que es la marca. Y lo que es el logotipo es el osito y se registra así ante el INPI. Aviso comercial es el eslogan. El típico, soy totalmente Palacio, Liverpool es parte de tu vida, eso se registra en el INPI también. Nombre comercial, como se te conoce notoriamente, este es un trámite costoso que ya cada vez menos se hace, pero que existe. Nombre comercial es Liverpool. La denominación social es, no sé, imaginemos, Liverpool de México SADCB. La marca puede ser Liverpool, puede ser That's It, por ejemplo, que hacen jeans, por ejemplo, también. Y el logo, pues será el típico rosita que conocemos de Liverpool. Y el eslogan es parte de tu vida. Todo esto va en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un trámite 100% en línea que no tiene mayor complejidad. Que nada más sí debes de ser paciente ahí en cuanto te dan respuesta y todo este tipo de temas.
El siguiente punto importante que debes de considerar es ¿cuándo? ¿Cuándo tienes que ir ante el INPI? ¿Cuando ya creaste tu empresa? ¿O antes o después? A ver, si alguien ya tiene una marca, puede aportarla como socio o como accionista y decir, bueno, yo aporto mi marca. Yo te recomendaría hacer un avalúo para, aunque puede ser costoso, tengo que ser franco, un avalúo corredor es costoso y la aportas a la empresa. Puede ser. Otra opción que tienes es que, bueno, si no queremos hacer eso, yo le presto la marca a la empresa. Eso se llama licencia de uso. Y se hace un contrato, se registra en el INPI, preferentemente, y me pagan una regalía o ahí hacemos cuentas. O bien que la empresa registre la marca y que la empresa sea dueña de la marca. Esto ya depende de la voluntad de los socios y de su razón de negocio. Alta en Hacienda. ¿Qué me van a pedir? En términos sencillos, me van a pedir el testimonio notarial o antecorredor. Te van a pedir este tema porque es tu copia certificada, pero se llama testimonio, ¿no?, de tu escritura, o le dicen acta constitutiva, pero en realidad es una escritura constitutiva o póliza constitutiva, y la copia se llama testimonio notarial o testimonio antecorredor. Eso te lo van a pedir en Hacienda. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa o de algún socio. El domicilio fiscal, que puede ser diferente al social. Ejemplo, en tus estatutos pusiste domicilio social Ciudad de México. Pregunta, ¿tu domicilio fiscal puede estar en Tijuana? Sí, sí puede ser. Pero vas a buscar un comprobante de domicilio o te van a pedir un contrato de arrendamiento a nombre de la empresa. Entonces esto velo con tu contador. En términos genéricos, así es esto. El poder, te van a pedir el poder que puede venir en tu escritura constitutiva. Por eso mi recomendación es que en la constitutiva tú le des poder al contador que va a ir a dar de alta a la empresa Hacienda. Dale un poder especial para tramitar el RFC. Así le vas a decir al abogado o al notario. Una USB, el contador sabe esto. ¿Por qué? Porque el SAT te da la fiel en una USB y también hay que tramitar los sellos digitales. El contador sabe hacer esto y lo va a hacer él. El SAT te va a entregar una carta responsiva a quien tramite la fiel. Hay que tomar en cuenta que las citas escasean en el SAT y que el cambio de domicilio puede ser por internet. La alta es complicada, es verdad, toma tiempo, pero en cambio el cambio de domicilio es bastante rápido por internet. Cuenta de banco, ¿qué me van a pedir? Pues depende del banco, pero digamos que en términos genéricos te van a pedir el testimonio igualito que la vez pasada. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa o de algún socio, sí, aquí preferentemente de la empresa te lo van a pedir. Poder de quien vaya a realizar, se llama poder para tramitar cuentas bancarias. Aquí alguien que sea de tu confianza o tú mismo como accionista, pero vas a tener que tener poder. A pesar de ser socio o accionista, si no tienes poder no puedes tramitar la cuenta bancaria. Es más, no puedes hacer nada. Para que tengas poder, aún siendo accionista, deben de otorgarte expresamente un poder o bien ponerte como administrador. Entonces, quien vaya a realizar la cuenta, si quieres hacerlo tú, entonces levanta la mano y di, yo quiero tener poder para abrir cuentas bancarias. Entonces el notario te debe de poner ahí como apoderado o como gerente o como administrador con facultades para tramitar cuentas bancarias. El banco también te va a pedir la boleta de inscripción del registro público de comercio. Esto lo hace el notario o corredor, y si es SAS, cuando constituyes por internet, así sale ya inscrita. No te preocupes por eso. Y probablemente algunos bancos te pidan una visita a la empresa. No todos, pero algunos puede que te lo pidan, otros puede que no te lo pidan, ¿sí? Probables costos, y esto es muy relativo, pero por ejemplo, el trámite notarial, pues un notario o un corredor te va a cobrar entre 10 y 20 mil pesos. Puede ser menos por constituir la empresa. Puede ser menos, sí, es raro, pero puede ser. O si es tu amigo, lo conoces o te debe un favor. ¿Por qué? Porque el notario público tiene aranceles. El corredor público no tiene aranceles. Esa es una gran diferencia que pocos saben. Entonces el corredor puede cobrar prácticamente lo que quiera. El notario más o menos, pero la realidad es que tiene aranceles, ¿sí? ¿Puede costar más de 20 mil pesos? Desde luego que sí. ¿Por qué razón? No es lo mismo crear una SADCB de 50 mil pesos sin mayor tema de gobierno corporativo ni nada, que crear un banco, por ejemplo, o una SOFOM, o que crear una SOFIPO, o una unión de crédito, o una aseguradora, una fianzadora. Son empresas opuestas, muy diferentes en términos de costo, en términos de objeto. Entonces ten cuidado, porque esto es simplemente orientativo. Oye, puede costar 15 mil, también.
Depende del tipo de empresa. Los derechos de registro se los pagas al notario, por lo general él da de alta la empresa y la inscribe en registro público de comercio, mejor dicho. Pues depende, pero más o menos oscila entre 1,500 y 2,500 pesos, depende de cuando estés viendo este video. Actualmente está en unos 2,000 pesos aquí en Ciudad de México, 13 de febrero del 2023. Y por eso aquí abajo te pongo: empresas especiales pueden requerir mucha autorización, mucha vistos buenos, mucha asesoría, ¿no? Entonces ten cuidado, porque no vayas a decir: Edgar dijo que costaban 10,000 pesos, entonces puedo con 10,000 pesos crear un fondo de inversión. No es así. Requiere muchísima asesoría un fondo de inversión y las empresas que ya te dije. Por eso considera asesoría previa, gastos contables y gastos fijos, rentas, empleados, etc. Pregunta: ¿requiero empleados forzosamente? No, no requieres empleados forzosamente. Seguramente escuchaste hace unos 4 o 3 años que la gente decía: es que salió una circular de la Secretaría del Trabajo que a fuerza tenías que tener empleados. Falso, no es cierto esto, no es cierto. Hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Nada más regularizar, ¿no? Dar Infonavit, IMSS, dar de alta patronal, todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, digamos que en términos necesarios, con eso estás del otro lado. Ya creaste tu empresa y ya tienes el manual necesario para poder crear tu empresa. Ahora bien, te voy a mostrar yo algunas cosas que te van a hacer de... ¿Por qué me parece una irresponsabilidad? Porque este video se llama hacer una empresa en 24 horas. Como te acabas de dar cuenta con toda esta presentación, es humanamente imposible o prácticamente imposible crear una empresa seriamente, responsablemente en 24 horas. No hay forma, no hay manera. Ni siquiera el tema de la pura creación, como te acabas de dar cuenta. Simplemente, como acaban de decir en este video, el nombre de la empresa, que para empezar no se llama nombre, se llama denominación social. Te voy a enseñar por qué es prácticamente imposible que la tengas en 24 horas. Nada más la denominación. Fíjate cómo el reglamento de denominaciones sociales, de autorización de denominaciones sociales, establece en su artículo 8 que cuando tú haces tu solicitud en la Secretaría de Economía tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles para resolver tu solicitud. ¿Qué significa esto en términos simplistas? Que tú a Economía en el portal, ahorita te voy a enseñar cómo, le dices: quiero que mi empresa se llame, como este cuate dice, Metaverso no sé qué cosa. Economía procesa esto durante algunos días. El reglamento dice máximo 2 días, por lo general es más. Por lo tanto, en 24 horas es imposible. Cuando tú obtienes la autorización de Economía, máximo en este plazo que está aquí de 2 días, después lo imprimes, se lo llevas al corredor o notario y se lo designas en el portal y él ya hace el trámite que vimos en la presentación. Entonces, como ves, nada más por este tema es imposible crear una empresa en 24 horas. Ahora bien, otro aspecto que me gustaría resaltar de este video es el siguiente que te voy a mostrar, que me parece un poquito más delicado todavía. Y no es una crítica personal, simplemente quiero que quien vea este video tenga cuidado y esté prevenido. Ya tenemos nombre, ya tenemos la wallet para poder recibir pagos y ya... Hasta este punto ustedes me dirían qué tiene de raro o de peligroso este tema. A ver, yo estuve observando este video de esta persona y él dice que tiene una fintech. Mencionó la palabra wallet, mencionó la palabra para recibir pagos, plataforma electrónica, porque si es fintech y es wallet, para recibir pagos, esto se llama empresa de fondos de pago electrónico y lamento decir que requiere una autorización para constituirse. Es imposible que esto esté en 24 horas, requiere esa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener esta autorización y te lo voy a demostrar a continuación. Me gustaría que vieran el artículo 12 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera y vean cómo dice: la ITF, o sea, Institución de Tecnología Financiera, que obtenga una autorización para constituirse y operar con tal carácter, en términos de esta ley, estará obligada a agregar en su denominación las palabras institución de financiamiento colectivo o institución de fondos de pago electrónico. Lo que Carlos Muñoz dice en su video es que puede ser wallet. Una wallet es esto: jurídicamente se llama institución de fondos de pago electrónico que reciben pagos y captan recursos del público.
Lo que él dijo en su video, de que ya tenemos la wallet, ya tenemos una plataforma para captar el recurso, para cobrar y eso, le dijo wallet y él dijo la palabra fintech, es una mentira. Se requiere autorización para constituir la empresa. Por eso les digo que tengan tanto cuidado con este tipo de gente. Es más, aquí está el capítulo segundo, instituciones de fondos de pago electrónico, los servicios realizados con el público de manera habitual y profesional consistentes en la emisión y administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico por medio de los actos que a continuación se señalan a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, solo podrán prestarse por las personas morales autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que este señor está diciendo es una completa mentira. No puede hacerlo sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho lo anterior, voy a cerrar ese video y ahora me quiero pasar a mostrarte algunas cuestiones que creo que te van a ser de bastante utilidad. Signos distintivos. Te metes a la página del INPI y como te puedes dar cuenta cuánto tarda la marca o cuánto tarda el INPI en darte una respuesta. Bueno, se mete la solicitud y será publicada en la Gaceta dentro de los siguientes días hábiles. Y la respuesta será en 6 meses después de dicha publicación. Eso ahorita te voy a mostrar el fundamento legal que está aquí. Artículo 218. Cuando se solicite un registro de marca en México, se estará a los plazos de los tratados internacionales o en su defecto dentro de los 6 meses siguientes de haberlo hecho en otros países. Entonces, digamos, el término genérico es que el INPI te va a resolver si registra o no tu marca en 6 meses. Este es el plazo que hay. Claro que puede hacerte prevenciones, es decir, oye, hay una anterioridad, hay una marca muy parecida por tu giro, etcétera, etcétera, pero este es el plazo que debes tú de saber. Ahora bien, te voy a mandar a otra página por aquí. Me gustaría mostrarte dónde se crean las sociedades por acciones simplificada. Se crean en el portal que estás viendo aquí, www.gov.mx/tu-empresa. No requieres ningún asesor para hacer este trámite. Necesitas asesoría para planear y para saber las consecuencias legales. Sí, contables también, fiscales y financieras. Pero para crearlo puramente tú lo puedes hacer por internet. Te vas a la parte que dice abre tu empresa y ya con tu fiel, tú te vas a ir aquí a sociedades por acciones simplificada y ve cómo dice constituye tu empresa en 24 horas. ¿Por qué? Porque solo se refiere a las SAS, no a una wallet que requiere autorización, como decía este señor en el video. Entonces ten mucho cuidado. Y esto solamente es la base legal. Entonces, aquí está este tema solamente para las SAS porque no requieren notario público. Esto es muy importante decirlo. Inclusive mira la página cómo te establece aquí los requisitos y es muy sencillo hacerlo. Ahora bien, ¿cómo tramitas tu denominación? Tú puedes hacerlo desde el portal directamente. Tú lo puedes hacer directamente desde este portal y le vas a dar en abre tu empresa, o lo puedes hacer desde el portal del link de las sociedades por acciones simplificada. Aquí mismo te da el link, pero si no vas a tramitar una SAS, vas a hacer una SA por ejemplo, no te preocupes, vas al mismo portal, le das aquí en abrir tu empresa, te vas a cualquier otra empresa que sea aquí, solicita el nombre para tu empresa y aquí le das en esta parte, entras con tu fiel, aceptas el aviso de privacidad, que es este que está aquí. Aquí lo único que tienes que hacer es ingresar tu fiel. Aquí nada más para efectos de privacidad le voy a tapar con el Filmora mis datos personales, pero te voy a enseñar cómo se hace de una forma muy sencilla. Yo ingreso con mi fiel, le doy a ingresar. Y posteriormente me voy hasta abajo donde dice solicitar una DORS, que es DORS denominación o razón social. Y aquí yo voy a poner la denominación que yo quiera. Lo mando a continuar, va a pasar una serie de filtros y posteriormente va a decir que está en proceso. Aplica a partir de ese momento el término que vimos hace rato en el reglamento
que es este artículo octavo, la Secretaría contará con un plazo máximo de 2 días hábiles, pero por favor considera que podría llegar a ser más tiempo, ¿sí? Y así de fácil es tramitar tu denominación, así de fácil es tramitar tu SAS, si es que quieres crear una SAS de CB, así de fácil es que tú puedas crear una empresa de un solo accionista. Ahora, si tú quieres crear una SA de CB, ahí sí requieres otro tipo de elementos, ¿verdad? Ya te dije los documentos, ya te dije genéricamente para qué sirve cada tipo de empresa, ya te dije cuáles son las preguntas que te debes de hacer, los mitos que hay, lo que no debes de hacer, y yo creo que con este video, fíjate, le has invertido creo que 1 hora más o menos. Con esto ya tienes grandes elementos, con esto ya podrías ir con tu asesor, no te lo vayas a brincar por favor, y crear tu empresa. Sin charlatanes, sin coaches, sin gente que no sabe. Y fíjate, nada más en dos fragmentos de un video acabamos de detectar un consejo de un disque gurú que si tú lo sigues a la pie de la letra, te va a meter en problemas legales muy fuertes, porque lo que él dijo de captar recursos por medio de una wallet, de una fintech, de la plataforma para recibir pagos, eso es un delito si no tienes autorización. Ten mucho cuidado con eso. Nos vemos en una nueva transmisión.